Meditemos con la Biblia del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz. Y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, empieza nuestro Señor Jesucristo con la afirmación yo soy. Yo soy el buen pastor. Es importante saber que en el Evangelio de Juan nosotros podemos encontrar 7 afirmaciones cristológicas, es decir, 7 yo soy de Jesús. Y claramente en el capítulo 10 se encuentran 2 yo soy. Del 1 al 10, es decir, del versículo 1 al versículo 10, podemos encontrar yo soy la puerta, es decir, Jesús es la entrada. Pero en el versículo que estamos estudiando hoy, que es del 11 al 18, nos dice yo soy el buen pastor, es decir, aquel que nos cuida, el que nos ama. Claramente empieza a hablar de ese asalariado que no le importan las ovejas, que no está pendiente de ti. No te va a tratar con amor, sino por interés. Jesús no es un pastor ni un asalariado por interés, al contrario, Él es el buen pastor. El buen pastor se preocupa por sus ovejas, se preocupa por ti, se preocupa por mí y se preocupa por aquellas ovejas que aún no pertenecen al rebaño. Algo de mucha importancia que también podemos resaltar aquí es que Él nos dice que aquellas ovejas que no pertenecen a este rebaño también escucharán la voz y Él las debe conducir. Es decir, nos resalta la importancia de predicar el Evangelio, de esa gran comisión que nos dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Okay? Den la buena noticia, así como lo escuchas. Hay ovejas que no pertenecen a este rebaño, pero cuando escuchan la palabra de Dios, entran al rebaño de nuestro Señor. Así que vamos a animarnos, vamos a activarnos para nosotros ser instrumentos para también llevar un poquito de ese pedacito de alimento espiritual a otras personas que puedan escuchar la palabra de Dios a través de nosotros y que el mismo Jesús sea el que con esa voz tan dulce las llama por su nombre, las atrae con amor y las abraza en vida eterna. El buen pastor es un trabajo exigente. Las ovejas son indefensas, su comportamiento es sumiso. El comportamiento de una oveja es un comportamiento sumiso, una oveja no es peleona, una oveja come pasto fresco, es decir, requiere de cuidados. Y cuando Él dice que es el buen pastor, nos está diciendo que siempre nosotros, al ser ovejitas en su rebaño, necesitamos y estamos bajo su amparo y bajo su protección. Necesitamos que nos sanen cuando nos lastimamos o cuando nos enfermamos, que nos cargue cuando nos cansamos, cuando se nos está tambaleando un poquito la fe, que nos cargue en sus tiernos brazos, que nos lleve siempre en su regazo, que nos acaricie cuando nos lastiman el corazón, que nos guíe y nos oriente cuando nos queremos escabullir por caminos que son peligrosos.
Los pastores a veces tenían que dejar su casa por muchos días. Imagínense cuán duro es el trabajo de un pastor, levantarse tempranito, llevar a las ovejitas a buenos pastizales. Y las ovejas reconocen siempre la voz del pastor, lo siguen, y a pesar de que pueden estar mezcladitas en otros rebaños, nunca se van a extraviar, porque siempre van a escuchar la voz del pastor que les habla y que sigue su voz. Jesús es el buen pastor y nosotros hoy somos sus ovejas. En este evangelio también nos dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. Yo tengo el poder de dar mi vida y de recobrarla. Y este es el mandato que recibí de mi Padre. Cuando finaliza con estas palabras, el Evangelio nos recuerda su muerte en cruz, pero algo muy grande, su resurrección. Jesús dio la vida por nosotros allí, como un mandato que recibió de su Padre. Jesús es obediente por amor a esa muerte en cruz, pero claramente nos dice: tengo el poder de recobrarla. Nos habla de su resurrección. Esa resurrección que nosotros como hijos de Él debemos tener siempre firmes en nuestro corazón, de que si entramos por la puerta que es Él, permanecemos en su rebaño y nos dejamos acariciar, cargar, aconsejar, llenar de la ternura del buen pastor, nosotros también gozaremos de una feliz vida eterna. Entonces, nosotros debemos preguntarnos: ¿estamos atentos a la voz de Jesús? ¿Lo seguimos? ¿Somos realmente ovejitas? ¿Escuchamos la voz de Jesús cuando estamos desorientados, cuando estamos tristes, cuando las preocupaciones nos llegan a la cabeza? Tenemos que tener mucho discernimiento y estar firmes en lo que realmente queremos y a quien realmente nosotros amamos. Así que ya lo sabes, Jesús el día de hoy es el buen pastor, una de las 7 afirmaciones cristológicas y una de las más dulces y hermosas, como él mismo se dice: yo soy el buen pastor, las cuido, las amo, las mimo. ¿Qué esperas entonces para dejarte en el día de hoy mimar, cuidar y llenarte de ese maravilloso pastor que es Jesús, que da la vida por ti, que dio la vida por ti y que constantemente te levanta, te carga, te sana, te limpia, te mima y no le importa de qué color sea esa ovejita? Él siempre te va a ver hermoso. No le importa si a esa ovejita le falta una patica, si a esa ovejita le falta un ojito. No le importa si esa ovejita a veces es un poquito desordenada. Pero Él siempre, siempre, siempre te va a amar y te va a cargar. Ojo, pero tú debes dejar que Él lo haga. Porque recuerda, Jesús nunca te va a obligar a que lo sigas. Él te invita, pero queda de ti el aceptar o el rechazar ese inagotable amor que siempre tiene por ti. Que hoy el Señor nos permita descansar en su regazo, descansar en sus brazos y de esa manera nosotros poder descansar en su amor y sentirnos cubiertos con su amparo. Que Dios los bendiga grandemente.